Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La frontera entre Siria y el Líbano hoy es el escenario de uno de los movimientos migratorios de retorno más complejos e imprevistos de la historia reciente del Medio Oriente. Tras más de una década sirviendo como el principal receptor de la población que huía de la guerra civil siria, los flujos fronterizos se han invertido de forma drástica. Miles de ciudadanos sirios están abandonando el territorio libanés para regresar a su país de origen, el cual se encuentra en pleno proceso de transición política tras la caída del régimen de la familia Assad, pero que aún mantiene una gran parte de su infraestructura en ruinas. Este fenómeno responde a una doble dinámica de seguridad y economía. Por un lado, el colapso financiero del Líbano erosionó la capacidad del Estado para acoger a esta población de refugiados sirios, desatando presiones institucionales drásticas del gobierno libanés para su salida. Por el otro lado, el reciente estallido del conflicto militar entre el grupo terrorista Hamas e Israel en suelo libanés transformó los lugares de acogida en zonas de combate activo, obligando a los refugiados sirios a calcular que el retorno a una Siria inestable resulta hoy menos peligroso que permanecer en un Líbano en guerra. Para entender la profundidad de esta crisis, tenemos que analizar los factores demográficos, las decisiones políticas de ambas naciones y los lazos históricos que unen estructuralmente a Siria y al Líbano desde el fin del Imperio Otomano. Para medir el impacto de lo que estamos hablando, aterricemos un poco en los datos. El Líbano es un país pequeño. Geográficamente tiene un tamaño similar al de Jamaica o a la provincia de Navarra en España. Imaginen ese territorio ya de por sí densamente poblado con 5.8 millones de habitantes y súmenle a eso la llegada de casi 1.5 millones de refugiados sirios a lo largo de una década. Estamos hablando de que alrededor de una de cada 4 o 5 personas en el Líbano es un refugiado sirio. Ningún otro país en el planeta tiene tantos refugiados por habitante. Al principio, la acogida fue de vecinos solidarios, pero tras años de convivencia forzada en condiciones extremas, la narrativa cambió. El Líbano cayó en un abismo económico sin precedentes y la opinión pública empezó a fracturarse. En los últimos años, los refugiados sirios pasaron de ser víctimas de una guerra a ser el blanco de intensas campañas políticas y sociales del gobierno libanés que exigían su salida inmediata. Se les acusó de agotar los subsidios, colapsar el sistema eléctrico y transformar la demografía del país. Y justo cuando la presión social en el Líbano era tan asfixiante para los refugiados sirios, el tablero militar y político de la región dio un giro definitivo. Una nueva guerra en el territorio libanés obligó a miles de estas familias sirias a tomar una decisión que fue emprender el camino de regreso a Siria. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Por qué la suerte del Líbano y de Siria parecen estar tan conectadas por un hilo invisible que cuando uno sangra, el otro se debilita? Para entender este presente tan complejo en términos simples, tenemos que hacer lo que siempre hacemos en este podcast, volver en el tiempo. Viajemos un siglo atrás. Para entender la relación entre estos dos pueblos, el sirio y el líbano, hay que entender que durante siglos las palabras Siria y Líbano no se referían a países distintos, sino a regiones de un mismo cuerpo. Durante 400 años, todo este territorio estuvo bajo el mandato del Imperio Otomano. No había aduanas, ni pasaportes, ni puestos de control entre Damasco y Beirut. Los comerciantes viajaban libremente, las familias estaban interconectadas y la identidad era regional, cultural y religiosa, no nacional como hoy en día. Pero todo esto cambió con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano apostó por el bando perdedor y se desmoronó. En las oficinas coloniales de París y Londres, los diplomáticos Sir Mark Sykes y François-Georges-Picot extendieron un mapa de Medio Oriente sobre la mesa y con una regla y un lápiz trazaron las líneas para dividir el territorio, con el que se iban a quedar después de la caída del Imperio Otomano.
y este fue el famoso acuerdo Sykes-Picot. A Francia le correspondió el control de la región norte del Levante, lo que históricamente se llamaba la Gran Siria. Al principio, los habitantes locales soñaban con fundar un gran reino árabe moderno y unificado en esa zona. Sin embargo, los franceses tenían otro plan en mente. En la montañosa región del Monte Líbano vivía una comunidad muy influyente de cristianos maronitas. Esta comunidad mantenía lazos culturales, religiosos y comerciales muy estrechos con Francia desde hacía siglos. Los diplomáticos franceses pensaron, si creamos un solo país grande y de mayoría musulmana, perdemos el control. Pero si amputamos un pedazo de esa gran Siria y creamos un estado especial donde los cristianos tengan peso político y el control, tendremos un aliado fiel en Medio Oriente. Y así, en 1920 nació lo que llamaron el Gran Líbano, esa zona del Monte Líbano, más algunas zonas que anexaron alrededor para que el país sea más viable geopolíticamente. Los sirios vieron esto como una traición colonial, una amputación artificial de su propio territorio para favorecer los intereses europeos. Desde su nacimiento, el Líbano cargó con el estigma de ser un proyecto diseñado por Occidente, mientras que Siria se configuró como el corazón del nacionalismo árabe en la región. Cuando ambos países obtuvieron su independencia en la década de los 40 y las tropas francesas se marcharon, la geografía dictó las reglas del juego. Siria, por tamaño, población y fuerza militar, asumió de manera natural el papel de hermano mayor del Líbano. El Líbano, por su parte, se convirtió en algo único en el mundo árabe, una democracia parlamentaria basada en un delicado equilibrio sectario donde el presidente debía ser siempre cristiano, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Durante los años 50 y 60, el Líbano floreció. Beirut era conocido como la París de Medio Oriente, un centro financiero vibrante, un oasis de la libertad de prensa y un destino de lujo para reyes europeos. Mientras tanto, Siria sufrió una serie de golpes de Estado que terminaron instalando un régimen militar estricto y centralizado bajo la familia Assad. Los sirios miraban al Líbano con una mezcla de admiración por su riqueza y una preocupación por su fragilidad política. Y esa fragilidad terminó estallando. En 1975, el complejo rompecabezas religioso y la llegada de las milicias palestinas de la OLP al sur del Líbano luego de ser expulsadas de Jordania hicieron colapsar el sistema delicado libanés, desatando así una guerra civil que duraría 15 años. ¿Y qué hizo el hermano mayor, Siria? En 1976, el ejército sirio cruzó la frontera. Oficialmente, entraron como una fuerza de paz para evitar la matanza entre las distintas facciones libanesas, pero de manera extraoficial, entraron para quedarse. La intervención temporal se transformó en una ocupación militar y política que duró 29 años. Durante casi 3 décadas, el Líbano no se gobernaba desde Beirut, sino desde Damasco. Ningún político libanés podía aspirar a un cargo importante sin viajar primero a la capital de Siria a recibir el visto bueno por los servicios militares de inteligencia del régimen de Assad. El Líbano era a efectos prácticos un protectorado sirio. Era una relación de casi dominio absoluto, que parecía blindada por un aparato de inteligencia omnipresente. Y esta relación tóxica terminó de forma volcánica el 14 de febrero del 2005. Ese día, un enorme carro bomba con más de 1.800 kilos de explosivos estalló al paso del convoy del primer ministro libanés Rafik Hariri en el centro de Beirut. La detonación fue tan brutal que dejó un cráter de 10 metros de ancho y destruyó hoteles de lujo alrededor y también cobró la vida de Hariri y otras 21 personas más. Hariri no era un político cualquiera, era un multimillonario que había financiado y liderado la reconstrucción física de Beirut después de la guerra civil.
y en los meses previos a su muerte se había convertido en el eje de una coalición silenciosa que exigía el fin de la interferencia de Damasco y la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exigía la retirada de todas las fuerzas extranjeras del Líbano. El asesinato de Hariri actuó como un catalizador sísmico que rompió la barrera del miedo de la sociedad libanesa, lo que los servicios de inteligencia sirios ampliamente señalados como los autores intelectuales del atentado contra Hariri calcularon que sería un golpe definitivo para descabezar la oposición en Líbano, se convirtió en su peor pesadilla. Una ola de indignación sin precedentes unió temporalmente en Líbano a los cristianos, musulmanes sunitas y a los drusos, todos menos los chiitas, porque los chiitas son del mismo bando que el presidente Bashar al-Assad en Siria. Y todos estos libaneses salieron en masa a las calles de Beirut. Las manifestaciones diarias culminaron el 14 de marzo del 2005, cuando 1 millón de personas, casi una cuarta parte de la población total del Líbano en ese momento, desbordaron la Plaza de los Mártires. Esta movilización pacífica, caracterizada por el uso masivo de los colores blanco y rojo de la bandera nacional y ramas de cedro, fue bautizada por la diplomacia internacional como la Revolución de los Cedros. Las demandas ya no eran negociables, exigían una investigación internacional del magnicidio contra Hariri, la dimisión del gobierno pro-sirio y la salida inmediata de las tropas extranjeras. Acorralado por las calles de Beirut, el gobierno de Damasco, liderado en ese momento por Bashar al-Assad, se topó también con una presión internacional asfixiante y unánime. Estados Unidos y Francia lideraron un frente diplomático que aisló a Siria, amenazándola con severas sanciones económicas y aislamiento político si no cumplía de inmediato con el repliegue militar. Incluso potencias de la región que solían actuar con cautela le dieron la espalda al régimen sirio. Ante la inviabilidad de mantener una ocupación militar con 1 millón de ciudadanos protestando en contra y una comunidad internacional unida, Damasco tuvo que ceder. El repliegue se ejecutó a contrarreloj y con humillación. Los cuarteles generales del aparato de inteligencia sirio en Bekaa y Beirut, lugares que durante 3 décadas habían sido sinónimo de tortura, detenciones arbitrarias y control político, fueron desmantelados muy rápidamente. Los soldados quemaban los archivos en los patios antes de subir a los camiones. Y el 26 de abril del 2005, en una sobria ceremonia militar en la base aérea de Rayak, los últimos 14.000 soldados sirios cruzaron la frontera de vuelta a su país. El hermano mayor se marchaba del Líbano por las puertas de atrás, poniendo fin a 29 años de control militar directo. Aunque esta historia de entrelazamiento entre Siria y Líbano no se acababa aquí. La historia guardaba una ironía amarga para la siguiente década, cuando las fronteras se volverían a desdibujar por una tragedia mayor. 6 años después de la retirada siria del Líbano, en el 2011, la historia dio un giro de 180 grados. La ola de la primavera árabe llegó a Siria. Y lo que comenzó como manifestaciones pacíficas de ciudadanos que pedían libertades civiles y el fin de la corrupción, fue reprimido con dureza por el gobierno de Bashar al-Assad, escalando rápidamente hacia una de las guerras civiles más complejas, internacionalizadas y devastadoras del siglo XXI. Y aquí vemos como el péndulo de la historia regresa con fuerza. El Líbano, que apenas intentaba sanar sus propias heridas de la guerra civil, se vio inmediatamente arrastrado al conflicto sirio. Pero esta vez, el flujo no fue de soldados sirios al Líbano, sino de actores libaneses entrando a pelear a Siria. El ejemplo más claro y determinante fue el de Hezbollah. Esta organización terrorista chiita libanesa, que tiene un ejército más poderoso y disciplinado que el propio Estado de las Fuerzas Armadas del Líbano, decidió intervenir directamente en la guerra siria a partir del 2012 y 2013. Para Hezbollah y su principal patrocinador, Irán, la caída del régimen de Assad en Damasco era un peligro existencial. Si Siria caía en manos de la oposición armada, en su mayoría de orientación sunita,
Hezbollah perdería su puente terrestre de suministro de armas y quedaría aislada. Así que miles de combatientes libaneses de Hezbollah cruzaron la frontera para defender al gobierno sirio, jugando un papel crucial en las batallas claves como Qusair y Alepo. Pero mientras las milicias libanesas viajaban al este para combatir, una marea humana inmensa corría en el sentido contrario. Miles de civiles sirios atrapados en los bombardeos del régimen, los ataques de la oposición y la posterior aparición de grupos extremistas como ISIS y Al-Qaeda tuvieron que huir para salvar la vida de sus hijos. Más de 6 millones de sirios se convirtieron en refugiados. Cruzaron hacia Turquía, hacia Jordania, llegaron a las islas griegas buscando entrar a Europa, pero para muchos el destino más lógico, más cercano y más accesible fue el Líbano. ¿Por qué? Porque la frontera estaba al lado, porque históricamente se podía cruzar con solo el documento de identidad y porque existían miles de lazos familiares y comerciales previos. Sin embargo, cuando esta enorme masa humana llegó al Líbano, se topó con un muro político invisible. El gobierno libanés, con miedo de que la llegada de más de 1 millón de sirios, que en su inmensa mayoría son musulmanes sunitas, alterara de forma permanente el frágil equilibrio demográfico del país y reviviera los fantasmas de la guerra civil, tomó una decisión radical. Prohibió la apertura de campamentos de refugiados oficiales. No querían que ocurriera lo mismo que lo que pasó con los refugiados palestinos, cuyos campamentos terminaron convirtiéndose en ciudades permanentes y centros de poder militar y la causa de una guerra civil en los años 70. Al no haber campamentos oficiales gestionados por la ONU, los refugiados sirios tuvieron que buscarse la vida. Se dispersaron por el país, instalándose donde la tierra era más barata y el trabajo agrícola más necesario, principalmente en el valle de Bekaa en el este y en la región norteña de Akkar, fronteriza con Siria. Así nacieron los llamados asentamientos informales. Si viajas hoy por el Valle de Bekaa, vas a ver el paisaje salpicado por estos asentamientos. Son agrupaciones de decenas o cientos de carpas construidas con madera de desecho, telas industriales y lonas de plástico donde todavía se leen los logotipos de agencias humanitarias como ACNUR. En estas condiciones, las familias sirias habían pasado más de una década. Sin derecho legal a trabajar en puestos cualificados, la gran mayoría quedó trabajando en la agricultura, la construcción o la limpieza, sobreviviendo con salarios mínimos y dependiendo de las raciones de comidas y tarjetas de asistencia económica de las Naciones Unidas. Una existencia suspendida en el tiempo, viviendo en Líbano pero con ojos puestos en el horizonte sirio. Esta situación de precariedad ya era difícil sostener por sí misma, pero en el año 2019 la realidad del Líbano saltó por los aires. El sistema económico libanés, que durante décadas había dependido de atraer dólares de la diáspora ofreciendo tasas de interés astronómicas, lo que muchos economistas describen después como el esquema Ponzi respaldado por el Estado, se desplomó. Y de hecho, de eso trata el spin-off de esta semana. Vamos a hablar de cómo funcionó exactamente ese sistema financiero caótico que por muchos años le dio al Líbano la posibilidad de crecer y crecer y crecer, creando una burbuja que explotó y dejó al país pobre de la noche en la mañana. Así que si quieren escuchar este spin-off, los de todas las semanas, y apoyar al podcast, les recomiendo que se inscriban a nuestra comunidad Etzlil Spin-off usando el link abajo por solo $7 al mes. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que se han inscrito últimamente. Nuestra comunidad exclusiva Spin-off está creciendo y esto me ayuda a mantener el podcast vivo. Así que muchas gracias. Únanse ustedes también si no se han unido. Y volviendo a la historia, la crisis financiera en Líbano fue devastadora. La lira libanesa perdió más del 95% de su valor en cuestión de meses. Los ahorros de toda la vida de la clase media libanesa quedaron atrapados en los bancos congelados. Y de la noche a la mañana, más de la mitad de la población libanesa cayó por debajo del umbral de la pobreza. El país comenzó a sufrir apagones crónicos, escasez de combustible, falta de medicamentos básicos y el colapso de los servicios de recogida de basura.
El Banco Mundial sitúa esta crisis económica entre las tres peores del planeta desde mediados del siglo XIX. Es en este escenario de desesperación colectiva donde dos crisis, la de los refugiados y la del colapso económico libanés, chocaron de frente, alimentándose mutuamente en una espiral muy doloroso. Por un lado, la inflación pulverizó el poder adquisitivo de los refugiados. Si para un libanés era difícil comprar pan, para un refugiado sirio sin papeles era casi imposible. La asistencia internacional empezó a fallar también debido al desgaste de los donantes por otras crisis globales. El 90% de las familias sirias en el Líbano pasaron a vivir a condiciones de indigencia absoluta. Y por otro lado, la frustración social de la población libanesa necesitaba una explicación, y la clase política del país encontró en los refugiados sirios el blanco perfecto. Los discursos oficiales de ministros y líderes de partidos empezaron a unificarse en una sola consigna: el Líbano no puede más, y la culpa es de los refugiados sirios. El argumento que se instaló en el debate público tiene una lógica económica que resuena con facilidad en una población desesperada. Decían, nuestras carreteras están destrozadas por el peso del transporte. Nuestras redes eléctricas, que eran ya deficientes, colapsan porque hay 1,5 millones de personas más conectadas. Y nuestros hospitales gastan sus propios recursos en atender a ciudadanos extranjeros. Además, se extendió la queja de que los refugiados recibían ayuda en dólares de la ONU, mientras que los libaneses veían sus salarios en liras devaluadas, lo que generó un profundo resentimiento social y laboral. A partir del 2022 y 2023, el gobierno libanés se endureció de forma drástica en su postura. El ejército comenzó a hacer redadas en los asentamientos informales, se pusieron toques de queda locales exclusivos para los ciudadanos sirios en esos municipios y se congeló la renovación de los permisos de residencia. El mensaje de Beirut a la comunidad internacional y a los propios refugiados era muy claro: tienen que volver a Siria. La guerra allí ya bajó de intensidad en muchas provincias y aquí no hay espacio ni recursos para ustedes. Sin embargo, durante mucho tiempo, la mayoría de los sirios prefería soportar el hostigamiento y la pobreza en el Líbano antes que cruzar la frontera de vuelta por temor a las represalias del aparato de seguridad del régimen o al reclutamiento militar obligatorio. Pero entonces, en el año 2024, cambiaron las reglas del juego de una manera que nadie pudo predecir. En diciembre de ese año, una ofensiva relámpago de grupos de oposición armada en Siria tomó lo que parecía imposible tras 13 años de estancamiento: el colapso definitivo del régimen de la familia Assad en Damasco. El gobierno central se disolvió en cuestión de días y asumió el control un presidente de transición llamado Ahmad al-Shaara. Este cambio político supuso un terremoto psicológico para los refugiados sirios en todo el mundo. Al-Shaara, consciente de la necesidad de legitimidad internacional y de estabilizar a un país devastado, adoptó de inmediato un tono pragmático. Lejos de la retórica radical de Jabhat el-Nusra, una llama de Al-Qaeda a la que pertenecía el Shaara en el pasado, sus primeros discursos se centraron en la reconciliación nacional, en la reconstrucción de las instituciones del Estado y de manera muy significativa emitió un llamado abierto a todos los refugiados sirios en el extranjero para que regresen a su patria, prometiendo plenas garantías de seguridad, amnistías generales y la oportunidad de participar en el renacimiento del país. Para los sirios en el Líbano, la caída del régimen eliminaba de golpe un mayor obstáculo psicológico y de seguridad para volver. Pero el impulso definitivo no iba a venir solo del cambio de régimen en Damasco, sino del estallido de la violencia en el propio suelo libanés. La tensión acumulada en la región derivó a un conflicto militar abierto entre el grupo terrorista libanés Hezbollah e Israel. Los bombardeos e incursiones militares golpearon con extrema dureza a las zonas que servían de bastión a Hezbollah en el sur del país, en los suburbios de Beirut y de forma crítica para nuestra historia de hoy en el valle de Bekaa.
Imaginen esta ironía para los refugiados sirios. Los proyectiles comenzaron a caer precisamente en los mismos campos agrícolas y llanuras donde ellos habían levantado sus asentamientos informales de lona, porque Hezbollah operaba desde allí. El lugar que habían elegido para escapar de las bombas se convirtió de la noche a la mañana en la primera línea de combate de una nueva guerra. Además, la relación cotidiana en esas zonas de conflicto era sumamente compleja. Hezbollah controlaba militarmente el valle de Bekaa y siempre miró a la gran masa de refugiados sirios sunitas con profunda sospecha, viéndolos como una potencial quinta columna aliada de sus enemigos históricos en Siria. Atrapados en medio de una crisis económica total, bajo el fuego de la guerra entre Hezbollah e Israel y conviviendo en un ambiente de desconfianza con las milicias locales, los refugiados sirios se dieron cuenta de que el Líbano ya no les ofrecía ninguna seguridad. El cálculo de supervivencia cambió por completo. El riesgo de regresar a la Siria en transición e incierta pasó a ser mucho menor que el peligro inminente de morir en una tienda de campaña en el Líbano. Y así es como llegamos al día de hoy. Las imágenes de los pasos fronterizos de Masná o Dabousieh son el testimonio visual de este éxodo inverso. Kilómetros y kilómetros de carros particulares con colchones amarrados al techo, camiones cargados con maderas de los desmantelados campamentos y miles de personas caminando a pie bajo el sol, cruzando de vuelta la misma frontera que cruzaron descalzos y asustados hace más de 10 años, inundan las noticias el día de hoy. Las cifras que manejan las autoridades fronterizas y los organismos de asistencia humanitaria son masivas. Se calcula que cientos de miles de refugiados sirios ya han cruzado la línea fronteriza de regreso a su país en los últimos meses. Este retorno masivo es el inicio de una etapa bastante difícil. Los sirios que regresan no encuentran el país que dejaron en 2011, encuentran pueblos enteros donde no queda ni una sola pared parada, ciudades sin redes de agua potable, un sistema escolar por reconstruir y una economía de postguerra que apenas gatea en el nuevo gobierno de Ahmed el-Shaara. Muchos pasan directamente de ser refugiados internacionales en el Líbano a ser desplazados internos en Siria, viviendo en escuelas públicas o en campamentos improvisados dentro de su propia patria. Sin embargo, para la mayoría de ellos hay algo poderoso en el hecho de pisar su propia tierra. Al menos aquí, dicen muchos testimonios en las fronteras, están en un país donde hablan su variante del árabe sin ser mirados con recelo y sienten que cada piedra que levantan servirá para reconstruir el futuro de sus propios hijos y no para pagar el alquiler de una tienda de plástico en el suelo extranjero que los rechaza. Esta historia nos deja una lección profunda sobre la geopolítica de Medio Oriente. Nos demuestra que las fronteras trazadas artificialmente por los imperios coloniales hace un siglo en las oficinas de París o de Londres son incapaces de romper vasos comunicantes de la realidad humana y social en la región. El Líbano y Siria están condenados a reflejarse mutuamente. Cuando Siria sufre, el Líbano tiembla. Y cuando el Líbano entra en crisis, Siria siente el impacto. Son dos naciones entrelazadas por la geografía, la sangre y la historia. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre el retorno actual de los refugiados sirios en Líbano a su propio país. Espero que les haya gustado el episodio y que ahora se sientan que entienden un poquito más sobre la complejidad de la región. Recuerden que si quieren apoyar al podcast y escuchar el episodio spin-off de esta semana, que está muy interesante y trata sobre esta burbuja económica que explotó en Líbano hace menos de 10 años, vayan e inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off con el link que les dejo abajo por solo $7 al mes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.